Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos avanzando en temas de fasores. Vamos a resolver este circuito ya combinando una resistencia y una reactancia inductiva o un inductor. De tal manera que tenemos el siguiente circuito. Una tensión igual a 141.4 seno de omega t, resistencia de 3 ohms, reactancia inductiva ya nos las dan y vale 4 ohms. Lo que debemos de calcular es la corriente del circuito, voltaje de la resistencia y voltaje del inductor, todo utilizando el método fasorial. Entonces comenzamos. Lo primero que hay que hacer es transformar nuestra tensión en una tensión vectorial, de tal manera que para transformarla, la tensión E vamos a pasarla a tensión B fasor, y esto será igual a en este caso acá tengo la amplitud de la tensión. Como quiero expresarlo en valor eficaz, tendría que hacer, recorramos la fórmula del valor eficaz, es voltaje pico, es decir, la amplitud sobre raíz de 2. De tal manera que la amplitud de 141.4 sobre raíz de 2 nos va a quedar como 100 voltios. Por lo tanto, el fasor tensión sería en valor eficaz 100 voltios, ángulo de... Como no tenemos un ángulo que acompaña al seno de omega t, automáticamente ponemos 0 grados. Entonces ya tengo mi fasor tensión. De tal manera que, pasándolo al dominio de la frecuencia, mi circuito me queda de la siguiente manera. Sería 100 ángulo de 0, una resistencia que vale 3 ohms, una reactancia inductiva que tiene un valor pasado al valor de la frecuencia. Recordemos que la reactancia inductiva se puede calcular como J omega L. Ya tenemos este valor que vale 4 ohms, de tal manera que la reactancia inductiva vale J4 ohms. La J la debemos de incluir cuando trabajamos en los números complejos, ya que eso me especificará que se trata de la variable compleja del valor de la impedancia, que ahorita vamos a platicar. Sería entonces J4 ohms. Ahora, cuando ya todo se comporta como reactancia y resistencia, puedo calcular la impedancia total del circuito. Debemos recordar que la impedancia total es la resistencia más menos el valor de la reactancia del circuito. Sin embargo, aquí tenemos únicamente que tenemos 3 ohms más J4, todo esto ohms. Por lo tanto, nuestra impedancia vale 3 más J4 ohms. Y ya que tengo la impedancia total, aplico el fasor corriente o despejo el fasor corriente. Recordamos que el fasor corriente es igual al fasor tensión dividido en la impedancia. El fasor tensión para nosotros de todo el circuito es 100 ángulo de 0 grados. El fasor, o mejor dicho, la impedancia es 3 más J4 ohms. Esto sabemos que son voltios y lo de abajo son ohms. Entonces, lo que debo de hacer en una operación de este tipo es pasar todo a la representación polar. El 3 más J4 lo debo de colocar con una magnitud y un ángulo. Ahora, ¿cómo convertimos esa magnitud y ese ángulo? Recordemos las fórmulas. La magnitud de la impedancia está dada por la raíz cuadrada de el valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado. De tal manera que me queda 9 más 16. Por lo tanto, el valor módulo de la impedancia sería raíz de 25, lo cual nos da 5. Para encontrar el ángulo θ, debo de hacer la tangente inversa de la parte imaginaria, que vale 4, sobre la parte real, que vale 3. Y encontraré la posición angular de la impedancia. Entonces, aplicando, sería la tangente inversa de 4 sobre 3. Y esto me da un ángulo de 53.13 grados. Lo voy a poner aquí, lo estoy poniendo en degrees, es decir, en grados decimales. Por lo tanto, pondría yo impedancia, lo cambiaría a polar como 5 ángulo de 53.13 grados. Ya está. Entonces, ahora sí, de esta manera, al momento de resolver el fasor corriente, vendría siendo 100 entre 5, me da 20, y los ángulos en una división se restan,
por lo tanto me quedaría menos 53.13 grados. Entonces el fasor corriente de todo el circuito I sería 20 ángulo de menos 53.13 grados. Ya que tenemos el fasor corriente, voy a borrar esta parte. Con la corriente podemos aplicar de nuevo las relaciones fasoriales y encontrar el voltaje en la resistencia y el voltaje en el inductor. Lo hacemos. Primero, voltaje en la resistencia, necesito el fasor corriente por la resistencia. El fasor corriente vale 20 ángulo de menos 53.13 grados, que multiplica a la resistencia, que vale 3 ohms. 3 puesto en polar sería 3 y como no hay ángulo sería 0 grados. De tal manera que el valor de la tensión en la resistencia sería 20 por 3, 60, y los ángulos se suman algebraicamente. Como no tengo signos, o el único signo que tengo es menos, entonces se quedaría menos 53.13 grados. Este sería la tensión fasorial en la resistencia. Aplicando lo mismo al fasor, a la tensión en la inductancia, sería la corriente por la reactancia inductiva. Recordemos que la reactancia inductiva la podemos modelizar como una resistencia en alterna, de tal manera que sería la corriente 20 ángulo de menos 53.13 por la reactancia. La reactancia vale J 4 ohms. Debemos de recordar que no nada más vale 4 ohms. 3 ohms se pone en 3 ángulo de 0 porque es básicamente 3 sin ninguna letra imaginaria, es una parte real, es un valor real. Un número real pasado a polar sería así. Sin embargo, un número como J4 imaginario sería 4 y la J se sustituye por lo que equivale en grados, que sería 90 grados. Y lo que hacemos es la operación matemática. 20 por 4 me da 80, ángulo de, y hacemos la suma algebraica de lo que nos indica, 90 grados menos 53.13, eso me da 36.86 grados. Y de esta manera encuentro el fasor tensión que existiría en el inductor. De esta manera tenemos resuelto ya el circuito.